Le ruego a los niños y a los jóvenes que abran sus Biblias y a ustedes, hermanos, en el libro de Mateo. Vamos a estar allí en el capítulo 14. Como ya leyeron nuestras hermanas, vamos a hablar de la alimentación de los 5.000. Sé que para muchos de ustedes, y para los niños también, ¿cuántos niños hay acá que levanten su mano? ¿Cuántos niños? ¿Niños? 5, 6, 7, 8, ya los 8, 9, 10. Hay como 10, baja tu manifestita. Hay 10 niños. Uno de los participantes principales de esta historia es un niño. Así es que sean bienvenidos, chicos. Que Dios les bendiga. Y como ya oraron, ya también leyeron la palabra, voy de lleno al tema, hermanos queridos. Quiero contarles, quizá ustedes ya sepan, pero anteriormente a este relato del milagro de los 5.000, de la alimentación de los 5.000, Jesucristo, nuestro Señor, había estado pasando momentos difíciles, ya que Juan Bautista había sido decapitado por Herodes y sus discípulos mismos estaban en una comisión, de vuelta de una comisión. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Señor les dijo vayan de 2 en 2, no lleven nada, sino entreguen la palabra y allí los que no lo reciban sacudan los pies y salgan fuera y vayan a predicar a otro lugar donde la reciban? Por lo tanto, había habido tiempo de trabajo para sus discípulos, pero una pena muy grande al saber que el que estuvo predicando de él, el que estuvo anunciando la venida de Jesucristo, lo habían decapitado por entregar la verdad de Dios y además por parte de madre, eran primos. Entonces era algo difícil para él estar pasando. Y dice que cuando llegaron los discípulos de él les pidió que salgan aparte a un desierto para que conversen, para que descansen y para que se alimenten bien. Los pastores y los líderes, muchos de nosotros sabemos que después de quizás unos días de retiro de escuela bíblica, como nos pasó a nosotros, terminamos un poco cansados, porque la palabra de Dios no siempre es fácil de entregar y como es algo que viene del Señor es mucha responsabilidad. Así es que ellos estaban cansados y el Señor les pidió que vayan aparte, que vayan a un monte a descansar. Y con esa penita y ese cansancio se fueron allá todos juntos. Pero la gente que ya conocía de la fama de Jesús, supo que Jesús se había ido con sus discípulos a ese lugar, a ese monte, y lo siguieron. Eso nunca es malo, que se siga la palabra de Dios y que se escuche la palabra de Dios, porque Jesús tenía algo más que entregar. Pero muchos de ellos iban por las sanidades y por lo que Jesús ya estaba haciendo, porque su fama se había extendido. Pero el Señor, que es generoso, Él no dijo, no, váyanse o escondámonos, sino que el servicio del Señor hacia nosotros por amor es incondicional. ¿Amén? Amén. El servicio del Señor es incondicional. Hoy día domingo nos reunimos para adorar al Señor. Pero en ese tiempo en el que el Señor predicó su palabra y estuvo, no habían domingos, habían días y días y días en que la gente quería seguir escuchando de la palabra, pero también ser sanados. Llevaban a sus enfermos, llevaban a su gente, a sus familias, a los vecinos, e iban por las aldeas siguiendo a Jesucristo. Y como les digo yo, el Señor, la Biblia no lo dice, pero si muere alguien que uno ama y con quien uno ha servido y sabe del trabajo y el ministerio, uno siente mucha pena. Pero la palabra de Dios, ahí en sus Biblias, en el versículo 14, dice que Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Lo primero que veo acá, hermanos queridos, es que la compasión del Señor no tiene límites. Y un líder que sirve al Señor se ocupa de los demás, quizás muchas veces olvidando el cansancio, pastor, olvidando las penas, y hay que entregar la palabra. ¿Sabe usted que este día sábado en que nosotros terminábamos nuestra escuela bíblica, nos tocaba entregar la palabra a los niños?
y fallece una de nuestras hermanas de la UFA. Fue muy difícil estar con los chicos, y como ustedes saben, el trabajo con los niños es arduo. Estar con ellos, saltar, estar con ellos, enseñarles la palabra, cuidar de ellos. Mientras tanto, nuestro corazón estaba un poco triste porque nuestra hermana ya no estaba. Y por eso digo que Jesucristo tuvo que haber sentido pena de lo que le pasó a Juan Bautista. Era el tiempo de Dios para él. Y con todo eso, él sigue teniendo compasión. Él tuvo compasión de la gente que estaba allí. Porque dice uno de los evangelios, porque este relato, este milagro está en los 4 evangelios, dice uno de los relatos en que la gente estaba como que no tenían pastor. Y acá en esta zona hay muchas ovejas. Uno viene hacia Coyhaique y las ovejitas, ayer mismo, cuando fuimos a buscar a nuestra hija, había un caballero que estaba como en el alto y las ovejas estaban abajo, pero lo vieron a él y empezaron a subir. Era su pastor, que las alimenta y que las guía, se me ocurre. Y dice que la palabra de Dios, que ellos estaban sin pastor. Cuando uno no tiene un pastor, ¿cómo se siente? Si es una ovejita, póngase en el lugar de la ovejita. Para empezar, no tiene comida, no tiene una guía, y el pastor generalmente los lleva a su refugio, ¿cierto? Eso vio Jesucristo, que la gente no tenía un lugar y que lo que había escuchado no era suficiente para ellos, y él tuvo compasión y comenzó ¿a qué? A sanar. Cuando anochecía, dice, bueno, el versículo 14, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y el versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Estuvieron prácticamente todo el día. Jesucristo estuvo con sus discípulos sanando, orando, libertando y predicando lo que él tenía. Él ya había declarado a la mujer samaritana que él era el agua de vida. Pero en esta oportunidad él tenía que enseñarles otras cosas, hermanos. Y eso sucedió con el milagro de los panes y los peces. Para mí el pensar en los discípulos, en lo que habían hecho, porque ellos llegaron a contarle a Jesús, Señor, hicimos esto y en tu nombre libertamos y echamos fuera demonios y la gente venía y era sana. Y Jesucristo ahí fue donde los invita, vamos a conversar al monte. Y cuando ellos se dieron cuenta esa noche que ya la gente tenía hambre y que estaban un poco cansados, van donde Jesús y le dicen, Señor, despídelos, ya termina. Terminemos con esto para que ellos vayan a comer y vayan a sus casas y compren por las aldeas. Era la noche, era un lugar desierto, por lo tanto la gente tenía que caminar fuera y comprar, si es que había a esa hora que comer. Y el Señor les dice, no, ellos no tienen que irse. Denles ustedes de comer, como diciéndole, acuérdense todo lo que me contaron, lo que hicieron, lo que sanaron, lo que liberaron. Acuérdense, como diciéndole, háganlo ustedes, yo confío en ustedes, háganlo ustedes, denles de comer. Y uno de sus discípulos, en el Evangelio de Juan, dice que fue y le dice, pero Señor, no tenemos tanta plata, no tenemos tanta plata para alimentar a estos 5.000 hombres. ¿Y qué hacemos? Y el Señor les pregunta y les dice, ¿y ustedes no pueden darles de comer? Eso les preguntó Jesucristo. ¿Ustedes no pueden? Porque ¿quién iban a buscar ellos? A su guía, a Jesús. Ellos preguntaban todo eso. El Señor, con esta pregunta, quiere hacer parte a los discípulos de este milagro. Porque ellos ya habían estado con Jesucristo, conocían de él. El Señor quería que sus discípulos le imitaran, concurrieran con él.
y creyeran realmente que Él era el Maestro, pero que ellos también podían hacer lo que Él les había enseñado. Muchas veces nosotros tenemos conocimiento de quién es Dios, tenemos las herramientas de lo que el Señor nos ha dado, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, pero cuando tenemos a veces que orar por los enfermos, cuando se nos hacen preguntas, alguien dijo, no sé si fue el pastor, que a veces hacen preguntas y nosotros no sabemos qué responder o respondemos mal porque nos falta conocimiento. Entonces, como que todo lo que hemos aprendido se nos olvida. No sé qué pasa con nosotros como iglesia, no hablo solo de acá, sino en general, que el Señor nos pide, oren, hagan, busquen a los ancianos, oren por los enfermos. Y cuando tenemos que hacerlo, no sé qué pasa con nosotros los seres humanos, que pensamos solamente ¿en quién? ¿En quién pienso orar? En el pastor. Y ahí viene la tarea por los pastores. Cuando nosotros también tenemos el mismo Espíritu Santo. Y no sé, a veces nos dice, hermano, predique el día domingo. Nosotros quedamos con el Espíritu Santo está con nosotros, ¿usted lo cree? El Espíritu Santo vino para darnos poder en este tiempo y para estar con nosotros todos los días, pero el Señor quiere hacernos parte de su misión, que es el servicio a Él, que es creer en que Él está obrando con poder y con gracia en este tiempo, en que Él sigue sanando enfermos, hermanos, en que Él sigue proveyendo cuando no lo hay. Todos los milagros que ellos aprendieron de la Escritura, ellos ya lo sabían. Lo que pasó con la viuda en el Antiguo Testamento, lo que pasó con Eliseo, lo que hizo Elías, lo que pasó con Moisés, lo que pasó con Abraham, la provisión que dio Abraham en su hijo. Sus discípulos lo sabían, pero en ese momento se olvidaron, como muchas veces nos pasa a nosotros, porque el Señor promete y cumple, hermanos queridos. Si el Señor usted dijo, yo lo voy a hacer, Él lo va a hacer. Hay que esperar solamente el tiempo de Dios, porque Él obra, hermanos. Él quiere que nosotros seamos partícipes de esta fe que el Señor nos ha dado. Hay una canción de Juan Valdés que dice, espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para cambiar nuestras situaciones. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, niños y hermanos queridos, está llena de promesas que actúan en este tiempo con verdad y se hacen reales. El Señor en Lamentaciones dice que todos los días sus misericordias son nuevas. El Señor dice en Santiago que Él sana, que oren por los enfermos y serán sanados. Y el Señor lo sigue haciendo hoy. Pero a veces se nos olvida. Y sobre todo cuando viene la noche. Siempre pienso que la noche no es la mejor guía para muchas cosas. En la noche no vemos claramente lo que viene al frente. En la noche, cuando está muy oscura, hay que usar linternas porque a veces en el terreno hay hoyos, hay baches y podemos caer. La noche también trae frío. En la noche siento que estamos como más desprovistos de nuestros sentidos, porque ya en el día hacemos muchas cosas y nos cansamos. En la noche viene el sueño. Y esto no fue la excepción con sus discípulos y con la gente que vino en la noche. Y cuando la noche viene, hermanos, si no estamos preparados, produce un poco de temor de lo que va a venir, de lo que va a pasar. ¿Dónde vamos a proveernos de abrigo, de casa, de comida si viene la noche? La noche no siempre trae buenas cosas. Y se junta con que era un lugar desierto. Y los tiempos de desierto en la vida espiritual de la iglesia a veces son secos y solitarios, hermanos queridos. En el desierto no siempre hay compañía, no siempre hay agua o hay algo para servirse. En el desierto hay soledad, en el desierto hay temor, en el desierto muchas veces hay desesperanza y sentimos que el Señor no está.
Y creo que todos sabemos de qué desierto estoy hablando, ¿cierto? El desierto que viene de acá y de acá, del Espíritu. No sé si alguno de ustedes, yo no tengo la oportunidad de conocen el desierto de nuestro país, ¿alguno de ustedes? Yo he escuchado que en las noches no se ve nada, es oscuro y se pone helado. Mi cuñada está por allá y dice que las noches son muy heladas. Y cuando los discípulos vieron estas dos situaciones, fueron donde el maestro a preguntarle qué hacer. Jesucristo nunca deja a nadie sin respuesta, hermanos y hermanas. Jesucristo siempre responde, y responde para bien. Y Él les dice, no es necesario que se vaya la gente, no es necesario que vayan a las aldeas a comprar, porque Él quiere mostrarles que Él es el pan de vida, que Él es el sustento para esa gente. Y no importa si hay uno, o hay 5.000, o hay 7.000, porque dice que eran solo hombres los que fueron contados. Pero había mujeres y había niños. ¿Cuántas mujeres hay acá? Yo veo hartas mujeres, bueno, el punto es de mujeres, pero debe haber más de la mitad de mujeres tal vez. Y si usted piensa en ese día, si habían 5.000 hombres y había más mujeres que hombres, pensemos en unos 10.000 más, 15.000 puede ser. O sea, era harta gente. Pero para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Amén. Niños, ¿ustedes creen que el Señor tiene todo poder para proveer lo que necesiten ustedes mismos? Pero hay que creer, hay que aprender a creer en el Señor. No divagar en la fe. Y muchas veces los desiertos y los anocheceres nos hacen divagar en la fe. Cuando son los rotundos no de Dios y queremos nosotros ayudar, pero cuando el Señor dice no es no, espérame, hay que esperar en el tiempo de Él. Uno de los discípulos en el Evangelio de Juan dice que le dice al Señor, Señor, encontramos a este niño, y ahí vienen los niños, que tiene, ¿cuánto tenía, chicos? A ver, respóndanme ustedes, ¿cuánto tenía? ¿Qué tenía ese niño para comer? ¿Escuela dominical? A ver, el que lo sepa se levanta y lo dice. ¿Cuánto tenían? 5 panes, muy bien. Y si era un niño, ¿sería una sierra de este porte? No. ¿Sería un salmón? No lo creo. Yo creo que era más bien como un robalo. Y los robalos no son tan grandes, porque era un niño. ¿Y los panes serían tremendas tortillas al rescoldo? No, porque era un niño. Se me ocurre a mí que eran tortillas que hacían amasaditas y las cocían en ceniza. Se me ocurre que eso era poco, pero este niño lo dio con amor y obedeció cuando se lo pidieron, cuando preguntaron. Porque yo le decía a mi esposo, y cuando uno estudia la Biblia saca muchas conclusiones, hermano, yo le decía, de esa cantidad de gente nadie más tendría comida. Si iban por un lugar desierto a seguir a alguien, ¿usted no cree que ellos llevarían comida? ¿Sabe qué creo yo? De verdad, porque la Biblia no lo dice. Yo creo que sí tenían, pero no quisieron compartir algunos de ellos, porque había mujeres. Hermanas queridas, las mujeres somos o no somos buenas para andar con cositas, porque si hay niños, por nuestros hijos, porque si el azúcar que bajó, que subió, siempre andamos con algo. Yo, la hermana aquí estaba repartiendo gomitas, somos 5.000, ¿no? Siempre andamos con algo. Entonces, para mí, cuando se pidió, o les dio vergüenza, o no quisieran entregar lo que ellos tenían. Pero este niño lo escuchó. Yo dijo, yo lo entrego, yo lo doy. Y lo llevaron. Y con eso hubo un tremendo milagro de provisión, de demostración de amor, de fe y de servicio al Señor. ¿Cuántas veces Sonia dijo, tenemos un regalo pequeñito para entregar a la iglesia?
Pero cuando el Señor nos ve y ve la intención del corazón, lo pequeñito no existe en el reino de los cielos. Nosotros le damos portes a las cosas, pero en el reino de los cielos, hermanos queridos, no hay porte. Está la intención del corazón. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo está su servicio al Señor? ¿Cómo está su entrega al Señor? Y me pregunto yo misma, ¿estoy entregando realmente lo que el Señor quiere? ¿Le estoy entregando al Rey de Reyes y al Señor de Señores lo que Él quiere? O cuando me piden, hermano, ¿usted podría hacer tal o cual cosa? ¿Estoy entregando ese mi servicio al Señor como este niño? ¿O estoy guardando? Porque no es malo guardar, pero cuando a uno le piden, entregar lo mejor. ¿Cómo estamos en la hospitalidad? Que es un servicio hermoso al Señor. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos entrega? Y hermano, no requiere esto de una tremenda ofrenda. Es mi vida, es mi corazón, es mi espíritu, cómo está yendo con el Señor. Porque nosotros cuando estamos con el Señor bien de verdad, hay cosas que no se sienten, solo se entregan, se va y se entrega. Cantábamos, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor pide, entregar lo mejor. Porque este niño, si no hubiese entregado, el Señor habría hecho el milagro igual, ¿sí o no? Pero detrás de ese niño se me ocurre que hubo alguien también que hizo este pan y cocinó estos peces. Tal vez una mujer, tal vez su madre, no sé, usé por la imaginación. A lo mejor el niño le dijo, mamá, ¿puedo dar? O a lo mejor lo entregó, no sabemos. O papá, ¿puedo dar lo que usted me preparó? Solo él lo entregó. Y eso es lo que cuenta en esta historia. Pero aquí viene lo importante, chicos, jóvenes. ¿Usted cree, cómo cree que se sintió este jovencito cuando entregó esto y se produjo el milagro? ¿Cómo creen que se sintió él? ¿Cómo te llamas tu hijito? ¿Sí? Mateo. ¿Tú te imaginas si el Señor te pide tu chaqueta para abrigar a toda esta gente que está acá? Y tú le dices, Señor, yo te la entrego. Si Jesús estuviera aquí presente como persona, y tú ves que tu chaqueta se hace, ¿cuánto habríamos acá? ¿No 100? ¿80? Y tu chaqueta alcanza para toda esta gente que está acá. ¿Cómo te sientes tú, Mateo? Sorprendido. ¿Te sentirías como lo hizo Jesús conmigo? ¿Sí? Hermano, si este joven sintió lo que Mateo puede sentir, ¿cómo se siente usted cuando el Señor le usa? Cuando el Señor usa su talento, su voz, el recibimiento ahí en la puerta, su asiento, su calidez, su mano, su abrazo, porque eso es servicio a Dios también. Un abrazo, hay mucha gente que a veces llegamos enfermos y hay abrazos que sanan, hermanos queridos. Qué importante es entregar mi vida al Señor, porque los panes y los peces fue como algo solapado, pero lo que el Señor hizo, y le dice a los discípulos, vengan, porque no los castigó por no creer en Él y por no hacer el milagro, porque el Señor no actuó así como nosotros. El Señor le siguió dando oportunidades para servir. Si usted hoy acá ha dicho alguna vez, pastor, yo no puedo, no quiero, hoy es el tiempo para reconsiderar y entregar su vida en servicio al Señor. Y el Señor llama a los discípulos y dice, vengan, acompáñenme, y ustedes reparten. Y empezó a comer, ¿o no? A ver su Biblia. Él empezó a comer. ¿Cómo? Repartió los panes, pero hubo una cosa muy importante que yo he visto que se ha dejado de hacer en las casas. ¿Qué es? Hermana Elida, bendijo los alimentos, pues. Nosotros, al servirnos los alimentos, le damos gracias al Padre, porque Él es el que provee, hermanos queridos. El varón tiene la fuerza o la mujer para trabajar y traer el sustento a la casa, pero es el Señor que le da el conocimiento, es el Señor que le da la salud, es el Señor que permite que usted se levante y pueda comprar los alimentos para su familia. Qué importante es bendecir lo que el Señor nos da. Y en las mesas, en las 12 o a la cena o al desayuno, Señor, gracias.
porque es usted el que nos provee. Y eso enseña a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que la bendición y la provisión es del Señor. Cuando uno sirve al Señor, es necesario, como les dije anteriormente, obedecer. Amén. La obediencia no tiene edad, porque aquí fue un niño, pero hoy puede ser usted, mañana puede ser su hija o su hijo quien sirva al Señor, quien honra al Señor. No es solamente aquí que servimos al Padre, es todos los días y en cada momento. Y sabe, no encuentre poco lo que usted pueda entregarle al Señor hoy, porque nosotros hoy traemos nuestra alabanza y nuestra adoración ¿a quién? Al Señor. Y si usted vino hoy con otra intención, puede reconsiderar que nosotros aquí nos juntamos para adorar al Rey, para servirle y para ver también sus milagros una vez más. El Señor ha dicho que proveerá, lo va a hacer. El Señor ha dicho que terminará su obra en usted de sanidad, Él lo va a hacer. Pero que sea su promesa, hermano, visita querida, que sea la promesa de Dios en su vida. Si el Señor le dijo que va a proveer de trabajo, Él lo va a hacer. Y en este tiempo en que nosotros adoramos al Padre, exaltamos su nombre aquí en Coyhaique, le bendecimos y somos obedientes a Él, el Señor provee y multiplica lo que usted tiene. Sean sus diezmos, sea su alabanza, sea su asombro como el Mateo, sea el escuchar su palabra, sea fiel a Dios. Que el Señor siga haciendo milagros. De ese niño no se habla más. Pero ¿cómo marcaría la vida de él? De lo que Jesucristo hizo, con lo que Él llevaba para sí mismo, pero alcanzó para todos. A lo mejor unos 5 años más está enseñando la palabra, Mateo. Por ahí yo veo una niñita que siempre está, que creo que se llama Antonella, que está atrás. Ellos siempre están acá. ¿Son tus hijitas, cierto, Tamara? Sí. Ellas siempre las veo acá. Pero ¿saben, hermano? Si usted trae a sus hijos, a sus nietos, al servicio al Señor, aunque sea un poquito, esa palabra de un padecer, y se va a hacer algo muy especial en la vida de sus hijos. Traiga a sus hijos, que ellos sirvan al Señor y que ellos vean cómo ustedes sirven al Señor. En este tiempo tenemos a nuestros jóvenes que están acá de vacaciones, y yo les bendigo al Señor que estén aquí y no estén durmiendo porque están cansados por un semestre de estudio, están acá. Eso es una bendición, que sus hijos estén acá, jóvenes. Que Dios les bendiga mucho y recompense también lo que están haciendo en la obra de Él. Cuando el Señor bendice a los discípulos para que entreguen este milagro, Dios bendice también a la multitud en proveerles. Cuando en su casa está la presencia de Dios, cuando en nuestra vida está la presencia de Dios, no solo yo soy bendecida, se bendice el que está al lado, el que está atrás, el que está adelante. Pero también sucede en el caso inverso. Si nosotros pecamos y fallamos, producimos mal y malestar a la iglesia en general. Por eso el Señor dice, no se acuesten enojados, no se acuesten con cosas en su corazón, pónganse al día conmigo y perdónense. Así como la bendición de la multiplicación fue para estos 5,000 y por este niño fueron bendecidos muchos, también muchas veces por el pecado de pocos la iglesia no crece. Y el Señor quiere sanidad física y del corazón. Hermanos, yo les invito, hermanas, visitas, a que nos animemos y sirvamos al Señor. Este culto es de mujeres, y ese día, en esa multiplicación, había mujeres que vieron lo que el Señor hizo. Habían hombres que quisieron seguir sirviendo a Jesucristo por lo que había sucedido, pero también hubo muchos que fueron solamente por lo que estaba sucediendo. Que usted y yo no seamos uno de los que busquemos solamente las añadiduras,
sino que busquemos en esto de la adoración, en esto de la alabanza y del servicio a Dios, que sea genuino. Y para ya ir terminando, no miremos las circunstancias que a veces nos agobian, porque sí nos agobian. No miremos que no hay nada. Las mujeres acá, ¿cuántas de ustedes que están en el hogar y cocinan todos los días han visto milagros de Dios en sus despensas, en sus cocinas? Porque yo sí lo he visto. Yo sí he visto como Dios bendice y multiplica, no solo en mi hogar, sino en casa de hermanos que somos creadores. ¿Cuántas de ustedes, levanten la mano, han visto milagros de Dios sucediendo en sus propias casas, en sus propias ollas? ¿Y cuántos varones han visto los milagros de Dios cuando el Señor les da fuerza todos los días para salir a trabajar? Yo creo que todos tendríamos que levantar las manos, creo. El joven que oró por mí y por su palabra, él decía mucho, hablaba mucho del Padre. Y si él ora siempre por los predicadores, es una bendición que tenemos. Ese es su servicio a Dios. Yo no sé qué milagros el Señor está haciendo en su vida, pero no vea la noche, ni vea el desierto, ni vea lo poco que tiene. Úselo para el Señor. Y el Señor es glorificado, hermanos queridos. Yo agradezco a Dios por la invitación y agradezco a Dios por recordarnos a través de su palabra que Él sigue proveyendo. Hay una canción hermosa que dice: tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No hay nadie más. Y cuando nosotros no sabemos qué hacer como los discípulos, hay uno que sí sabe, hermano. Y sigue siendo Jesucristo de Nazaret. Y cuando a veces preguntamos, Señor, ¿por qué? No puedo. Vaya al Maestro le va a indicar. Y a veces nos duele, pero nos enseñan y nos fortalece para caminar con Él. Y si pudiéramos contar más testimonios del Señor, quizás no tendríamos el día ni la noche para contar lo que el Señor ha hecho en sus propias vidas, hermanos. Alabe al Señor, glorifícale, sírvale. Los bichos de acá sírvanle de corazón. Y ahora, solamente los niños, después vamos a orar. Tienen que respondernos. Y hay unos regalitos que obviamente no son dulces porque no vamos a incentivar a ustedes. ¿Ya están preparados? ¿Todos los niños y niñas que quieran participar? El que levante la mano primero, me ayudan por favor, responde. ¿Dónde estaba el milagro del cual hemos hablado? ¿Qué libro de la Biblia? Rápido, a ver. ¿Mateo? Muy bien. Mateo. Tú sabes leer bien, así que te voy a dar este que es más grandecito. Venga. Esto es para que aprendas acerca del Señor. Uno más pequeñito, a ver. Uno más pequeño. ¿Tú quieres responder? ¿Cuántas personas fueron alimentadas en este milagro? A ver, el que me levantó la manito. ¿Cuántas personas? Muy bien. ¿Y cómo te llamas? ¿Ven? Klaus. Klaus, que Dios te bendiga. Aquí hay consejos sabios para ti, Klaus. ¿Hay algún jefe de hogar acá? Porque aquí dice Cristo, jefe de este hogar. ¿Algún varón que me responda qué aprendió en esta tarde? Uno solo. Un solo jefe de hogar. ¿No hay? Wow. Les da vergüenza, ¿ve? ¿Ve que a los discípulos les pasó a ustedes también les está pasando? Ya, pues, hermano, ustedes ya no voy a ver. ¿Quiere que responda?
Hermano, ¿cuál es su nombre? Robinson. ¿Qué aprendió usted en esta tarde de lo que hemos compartido la palabra? La fe. Muy bien, hermano Robinson. Me quedan 2 libritos para los pequeños. No sé si veo más chiquititos. Hay aquí. Pero puede pasar con el papá si quiere. La persona que llevó la provisión, ¿cuántas cositas llevó delante de Jesús? ¿Quién habló? Yo escuché allá atrás, ¿sí? ¿Quién fue? Dígame. ¿Sí? ¿Qué alimento llevó? 5 panes y 2 peces. Venga a buscar usted es más grandecita, sí. Pero fíjate que esto es bien bonito, te voy a dar. No sé quién es el papá o la mamá, pero es para ella, para que el papá se lo lea. Para esa bebita, no sé quién es. Vamos a glorificar al Señor, que Él nos dé muchos tiempos como este, muchos tiempos para honrar y servirle, porque Jesucristo ya viene, hermano. Y la iglesia tiene que vestirse del poder del Santo Espíritu de Dios y creer que Él está con nosotros y que sin Él no somos nada. Pónganse en pie y ore con su familia, si está con su esposo, con su hijita, y pidamos ser una familia de bendición. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante ti, porque solo tú eres santo, solo tú eres digno de ser honrado, glorificado y exaltado, Padre. Tus enseñanzas, Señor, siguen siendo maravillosas. Tu palabra, Señor, es santa, es eficaz. Dice tu palabra que es más cortante que una espada de 2 filos, pero también que penetra, Señor, nuestros sentimientos y llega, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas la iglesia, que bendigas, Señor, a sus pastores, al pastor Cristian, a tu sierva, Señor, María Soledad. Gracias porque ellos están a cargo hoy. Que tú, Señor, completes tu obra en ella, tu perfecta obra en María Soledad. Y hagas de ella una sierva, Señor, que crea en ti, que te exalte, te glorifique, y que ella pueda guiar, Señor, junto a sus hermanas, a la iglesia, Señor, a orar, a buscarte, a rendirte adoración y alabanza. Señor, si hemos fallado en ti, en no creer, en no entregar lo mejor de nuestras vidas, perdónanos, papito, porque queremos, Señor, ser una iglesia que te espere, una iglesia que te glorifique, una iglesia que sea santa y poderosa en la oración, en la adoración y en la alabanza. Unge nuestros pensamientos, Señor, que nuestra copa esté rebosando. Ciertamente, dice tu palabra, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida para gozar en la casa de nuestro Padre. Gracias, Señor, por nuestros hermanos mayores que están con nosotros, que hemos obtenido de ellos su sabiduría, sus testimonios, sus milagros, y ellos están aquí con nosotros compartiendo tu palabra. Úsale, Señor, con poder. Sigue usando, Señor, a las nuevas generaciones, a los niños. Gracias por tenerles con nosotros. Bendice, Señor, a los jóvenes, a los estudiantes, Padre. Y sobre todo, Padre, que en este lugar sea tu presencia, sea tu Santo Espíritu el que guíe, Señor, cada actividad, cada momento, cada retiro. Seas tú, Señor, llenando sus vidas. Y, Señor, si nos ha faltado servirte a ti de corazón, ayúdanos a hacerlo, porque tú eres el Dios de oportunidades. Ayúdanos a hacerlo con todo lo que yo tenga. Si hay que alojar a alguien, Señor, las casas sean abiertas para bendecir como antes. Si hay que compartir el pan, Señor, y los peces, lo hagamos con el corazón, como este niño. Y gracias porque tú haces los milagros de provisión más, Señor, maravillosos que podamos oír o escuchar. Gracias, papá.
porque solo tú abres lo que nadie más puede, y tú cierras, Señor, lo que nadie más puede. Que la palabra tuya y tus promesas sean para recordarlas y vivirlas siempre, hasta que Jesucristo venga por tu iglesia. Derrama en esta hora tu presencia, tu Espíritu Santo, y que Él nos guíe a tu verdad y a tu justicia. Muchas gracias, Señor. La gloria y la honra sean siempre para ti. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermanos.